Invención de una membrana capaz de extraer CO2 del aire. Para combatir el calentamiento global, la captura directa de dióxido de carbono, CO2, de la atmósfera se ha convertido en una prioridad. Sin embargo, debido a su baja concentración en el aire, alrededor del 0,04%, separar el CO2 es una tarea compleja y que consume mucha energía. Es en este contexto que un equipo de investigadores de la Universidad de Newcastle, Reino Unido, ha desarrollado una nueva membrana capaz de capturar CO2 simplemente utilizando diferencias de humedad, un avance que podría transformar los métodos actuales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta innovadora membrana funciona según un principio similar al de la rueda hidráulica de un molino. En lugar de utilizar la gravedad para moler el grano, la membrana aprovecha las variaciones de humedad para extraer CO2 del aire. Cuando la humedad es mayor en el lado de salida de la membrana, naturalmente atrae CO2 hacia este flujo. Según el Dr. Greg A. Mach, miembro de la Real Academia de Ingeniería de la Universidad de Newcastle, esta membrana sintética es la primera capaz de aumentar la concentración de CO2 sin el uso de energías tradicionales como el calor o la presión. Se resuelven así dos grandes retos de la captura directa de aire. Por un lado, la eficiencia energética. Al utilizar las diferencias de humedad como fuerza motriz, la membrana evita los elevados costes energéticos que suelen ser necesarios. Por otro lado, la velocidad de reacción. La presencia de agua acelera el transporte de CO2 a través de la membrana, subsanando así la lentitud de los procesos de separación de los componentes en bajas concentraciones. La captura directa de CO2 es esencial para alcanzar los objetivos climáticos, como limitar el calentamiento a 1,5 grados, establecidos por el Acuerdo de París. El investigador principal, el profesor Ian Metcalf, señala que separar los componentes diluidos es especialmente difícil debido a la baja concentración y a las lentas reacciones químicas. Esta nueva membrana podría permitir así una aplicación más eficaz y generalizada de la captura directa de CO2. Las implicaciones de esta tecnología van más allá de la simple reducción de emisiones. También podría desempeñar un papel clave en una economía circular, donde el CO2 capturado podría reutilizarse como materia prima para la producción de hidrocarburos, en un ciclo carbono neutral o incluso negativo. En las membranas biológicas, el transporte es generalmente pasivo y sigue un gradiente de concentración. Sin embargo, en el transporte activo, el transporte contra un gradiente de concentración es posible mediante el acoplamiento con el transporte descendente de otra especie. B. Reconstrucción 3D de una membrana sintética de sales fundidas sostenida por un soporte de alúmina, utilizando una diferencia de humedad para bombear CO2 en contra de su gradiente de concentración. Sin embargo, para una adopción a gran escala, se necesita más investigación, incluida la reducción de la temperatura de funcionamiento de la membrana, que actualmente supera los 400 grados. Sin embargo, este trabajo del equipo de la Universidad de Newcastle, publicado en Nature Energy, marca un avance significativo en el campo de la captura directa de CO2, allanando el camino para soluciones más sostenibles y eficaces para reducir los niveles de CO2 atmosférico.